Hablamos de un régimen criminal, asentado además en fuentes criminales y con intereses geopolíticos tan importantes como los que tiene Irán en la región o los que tiene la propia Rusia, que es la principal aliada, o por qué no también China. No acabo de ver cómo se rompe eso. Ganasteis claramente entre las Fuerzas Armadas, es decir, también ahí tenéis un apoyo masivo. Sin embargo, es evidente que la cúpula no reacciona y la impresión que yo tengo, quizá equivocada, y no me gusta nada porque yo soy una demócrata, es que quizá este régimen solo puede caer por la vía militar. Esas fuentes que tiene, hablamos de un día, es decir, todos los que tienen intereses en Venezuela, desde el narco colombiano y los intereses de Cuba, o ya, ¿por qué no?, los intereses de la propia China y de la propia Irán, ¿lo van a dejar caer? ¿Quiénes han sido históricamente durante estos años los grandes aliados internacionales del régimen? Cuba. Cuba hoy está literalmente pasando aceite. O sea, Cuba hoy realmente está en una situación de inmensa fragilidad. Dos, Siria. Ya sabemos lo que ocurrió. Tres, Rusia. Rusia en este momento tiene sus propios conflictos internos y una situación económica que difícilmente le permite meterle el hombro a Maduro. Y no sé si quisiera además enfrentar al gobierno de los Estados Unidos por un actor que en este momento no le rinde ningún beneficio, porque este país lo quebraron, lo arruinaron. Venezuela ya no puede ofrecer dinero absolutamente a nadie. Irán, bueno, vemos que Irán está en el medio de un proceso de negociación muy complejo, en el cual las sanciones que se le están aplicando le dificultan enormemente apoyar y sostener al régimen de Maduro como hizo en el pasado. Y finalmente China, que creo el caso más complejo de abordar, pero al mismo tiempo yo siento que los chinos tienen muy claro la estructura eminentemente e irremediablemente corrupta de este régimen. Y los chinos le prestaron a Maduro 60.000 millones de dólares y no han terminado de cobrar su deuda completa, le quedan como 16.000 millones de dólares. No veo a los chinos prestándole más plata a un régimen que no se los va a pagar jamás.